A continuación, dará inicio la mesa 4 de este encuentro académico titulada Investigación estratégica y reformas judiciales, conocimiento y análisis para un entorno desafiante. Para su desarrollo, cedemos el uso de la palabra a la moderadora de este diálogo, la doctora Edith Clauter Rodríguez, secretaria técnica de Investigación y Estudios Judiciales. Buenos días, bienvenidas a todos, todas. Es un gusto estar el día de hoy y participando en moderar esta mesa que se titula Investigación estratégica y reformas judiciales, conocimiento y análisis en un entorno desafiante. Me voy a permitir hacer el planteamiento de cómo vamos a desarrollar esta mesa en primer lugar, porque tenemos mucho interés en que se establezca un diálogo. Entonces voy a presentar en primer lugar a nuestros participantes y previamente haré una exposición genérica de las actividades de investigación que desarrollamos en la Secretaría Técnica de Investigación de Estudios Judiciales de la Escuela Federal de Formación Judicial, para dar paso después al diálogo de nuestros participantes, que como se darán cuenta, están estrechamente vinculados a la actividad de investigación en esta escuela. De hecho, para mí es un gusto que participen un integrante del comité académico, que es el magistrado José Nieves Luna Castro, que me voy a permitir, como les comenté, iniciaré la dinámica así, una pequeña síntesis curricular. El magistrado José Nieves Luna Castro es egresado de la licenciatura y maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara, de la maestría en Derecho Penal y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la especialidad en Victimología de la Universidad de Sevilla y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también por la Universidad de Sevilla. Es conferencista, pero también es un destacado profesor de esta escuela y un distinguido integrante del comité académico. Les pido que le demos un fuerte aplauso, por favor. Enseguida voy a permitirme presentar al maestro Rafael Lobo Niembro, que él es una persona que participa en las actividades de esta escuela, ahora lo vamos a ver, en el ámbito de la implementación de las reformas estructurales que se tienen en el Poder Judicial, y es una persona destacada, pues ha participado con la escuela en la conformación de la oferta de capacitación en materia de los medios alternativos de solución de conflictos. Si se dan cuenta, de inmediato vinculo su relación a la escuela porque creo que es muy relevante y la trascendencia que esté en esta mesa. Rafael Lobo Niembro es socio de Alinea Centro de Mediación y Resolución de Controversias, mediador certificado en Nuevo León con el registro número 1, también se ha certificado en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Yucatán. Fue el creador del primer centro de mediación municipal en México, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Es el primer mexicano en ser certificado en el International Mediation Institute, con sede en La Haya, Holanda, mediador internacional para diversos organismos de la American Arbitration Association, así como mediador del Banco Mundial y la ONU para asuntos internos y dichos organismos que ya se mencionaron. Les pido un fuerte aplauso para el maestro Lobo. Ahora me voy a permitir presentar a dos personalidades que contribuyen y colaboran en esta escuela como académicos en los proyectos de investigación que se han desarrollado. Una de ellas, la primera que voy a presentar, además de ser autora de nuestras publicaciones, es magistrada del Poder Judicial de la Federación. Ella es María Amparo Hernández Choncuy, que es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Licenciada por la Universidad Panamericana, también ha realizado estudios en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y estancias de investigación en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistrada plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es autora de diversas obras sobre comportamiento judicial y control judicial y es magistrada federal desde 2016. Magistrada, un gusto que esté con nosotros. A continuación, presento al doctor Saúl López Noriega, académico destacado, constitucionalista, doctor en Derecho y experto en Derecho y Tecnologías de la Información. El doctor tiene una amplia experiencia en materia de tecnología y derecho y seguramente lo identifican porque es un participante en la palestra constantemente en relación recientemente con la reforma judicial. Es doctor en Derecho, ha sido académico en el CIDE, en el ITAM, en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, me ha pedido una presentación así de corta, pero lo corto de la investigación no es el tamaño de su producción editorial, por supuesto. Así que estos son nuestros participantes de la mesa del día de hoy. Muchas gracias. Pues como se fueron percatando, todos nuestros participantes están vinculados a la actividad de investigación de la escuela. Y antes de iniciar nuestro diálogo, me gustaría hacerles una presentación del trabajo de investigación que se realiza en la Escuela Federal de Formación Judicial. Primero que nada, me gustaría comentarles que la investigación en la Escuela Federal, hoy Escuela Federal, antes Instituto de la Judicatura y antes Instituto de Especialización, de alguna manera estaba presente. De manera principalmente a partir de 1995, cuando se expide la ley de carrera judicial. En ese momento se incluyó la función y las actividades de investigación en el Instituto de la Judicatura Federal. Desde entonces se hicieron diversos esfuerzos para desarrollar seminarios, sobre todo de discusión, interlocución con académicos de diversas instituciones de educación superior. Se establecían algunas líneas de investigación al respecto sobre interpretación, sobre gestión judicial, ya se preveía. Sin embargo, conforme la dirección cambiaba, esto iba tomando diversos rumbos. Me voy a permitir enfocarme en la gestión actual, que es de 2023 a 2025, que desde mi punto de vista evidencia la forma analítica y de construcción que esta escuela ha tenido a partir de ese momento a cargo de la doctora Josefina Cortés. Creo que la impronta analítica de la directora en la estructura y organización de la escuela es evidente en todas las áreas, pero la investigación es, desde mi punto de vista, el reflejo puntual de la investigadora que es y de la académica que es. Tan relevante que ha apuntalado y tuvo la convicción de que se conformara esta Secretaría Técnica de Investigación y Estudios Judiciales, que como les comenté, había esfuerzos previos, no estoy diciendo que no les hubiera, pero hoy lo que les voy a presentar es un área de investigación articulada en donde ha institucionalizado su proceso de investigación. Primero que nada, les quisiera comentar que cuando la doctora Cortés llegó aquí, planteó el desarrollo y la construcción de un programa de investigación estratégica, basada evidentemente en un diagnóstico respecto de lo que se había hecho para identificar las buenas prácticas y aquello que ofrecía oportunidades de mejora. Entonces, desde ese momento, si se dan cuenta, ya hay una estructuración y proyección a futuro, ¿no? Que creo que desde la investigación es tan fundamental y relevante. Vamos a ver que entonces, desde 2023, ustedes lo están viendo en la lámina, se puso en marcha este programa de investigación estratégica anual que va a contar, se delineó en 4 líneas de investigación: acceso a la justicia, carrera judicial, e-justicia. En números gruesos, en estos 2 años y medio, porque 2003 no fue completo, 2 años y medio, podemos dar cuenta, ayer la directora hacía referencia a dar cuenta, hoy a través de esta secretaría damos cuenta orgullosamente de 16 obras publicadas, aún algunas están en proceso editorial, las de este año, de las cuales se desprenden 6 libros colectivos y 4 cuadernos de investigación.
Estos números gruesos, atrás hay toda una estructura a través de la cual se ha organizado este proceso de investigación. Si pueden avanzar la siguiente, por favor. Vamos a ver que estas publicaciones actualmente tenemos, les reitero, faltan unas publicaciones de este año que estarán en breve a disposición de ustedes, pero con las publicaciones que hoy contamos, hemos realizado la presentación de 13 libros y también 38 seminarios. Se han descargado 2.815 libros de los que ya se encuentran a disposición de ustedes en la página web de la Escuela Federal de Formación Judicial. Me voy a referir a continuación a la investigación que se ha desarrollado y el proceso de manera rápida. A lo largo de estos 3 años hemos avanzado paulatinamente que hemos afianzado el proceso de investigación. Quisiera comentarles que tenemos un marco de referencia que son nuestros lineamientos de investigación y recientemente nuestros lineamientos de dictaminación. A partir de ahí es que se estructura cómo se llevan a cabo las investigaciones en la escuela, por supuesto atendiendo a ese diagnóstico previo de necesidades de capacitación que se hizo el año pasado con resultados de 2025, y lo primero que se hace es una evaluación por parte del comité académico, analizar estas líneas y los proyectos que a partir de ese diagnóstico se proponen a realizar. Posteriormente hay una propuesta de investigadores que participan y aquí por eso ven esas banderitas. A través de la investigación se colabora con entidades académicas en la difusión que tienen ahí, Casas de la Cultura Jurídica, que es también del Consejo, TEC de Monterrey, ITAM y UNAM. Pero previamente en la investigación, quienes desarrollan las investigaciones son colaboraciones con investigadores destacados y de reconocimiento nacional e internacional. Los libros que se han publicado, los primeros que han sido de diagnóstico, han sido obras colectivas. ¿Y por qué obras colectivas? Me interesa mucho destacar este punto. Esas obras colectivas participan académicos destacados, como ya comenté, pero también integrantes destacados académicos del Poder Judicial de la Federación, que eso es fundamental, vincular el trabajo de la judicatura en las investigaciones con académicos, en un acompañamiento para afrontar los problemas de la función judicial, aquellos que se identifiquen, y también, por supuesto, las cuestiones específicas a través del diagnóstico para la mejora de gestión, de información o de acceso a la justicia en general a través de nuestras líneas. Si podemos avanzar, por favor. Vamos a ver rápidamente, porque puedo estar consumiendo mis minutos. Como se pueden dar cuenta, es una emoción muy grande hacer esta rendición de cuentas y por eso aprovecho la oportunidad para agradecerte, Josefina, incorporarme en este momento tan importante, pero además en donde he recibido el trabajo que tú has generado a lo largo de estos años en compañía de toda la escuela. Vamos a ver que los libros que se han publicado en 2023, ahí los tienen, no se los voy a mencionar, están ahí a su disposición. Si pasamos a la siguiente, y en 2024 tenemos la gestión judicial en perspectiva comparada, el perfil del juzgador en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, la e-justicia en el Poder Judicial de la Federación, una guía para la asesoría y la defensa de los derechos de las personas migrantes y la investigación exploratoria del sistema penal acusatorio. Vamos a cerrar con 2025, estos están en producción, estamos cerrando el proceso y vamos a tener por el momento ya 2 que han sido dictaminados y aprobados, el acceso a la justicia y la oportunidad de los centros públicos MASC en el Poder Judicial de la Federación de Ana Elena Fierro, y el segundo del papel a la práctica, desafíos y soluciones en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de Gustavo Cárdenas Soriano y Ruth Yáñez Trejo. Tenemos ese tercero, justicia, gestión judicial, desarrollo de competencias y régimen de responsabilidades régimen es disciplinario, está mal la diapositiva, y responsabilidades administrativas. Los títulos aún están por definirse. Con esta cierro y me voy a permitir ahora dar uso de la voz a cada uno de nuestros participantes.
Yo me permití elaborar algunos planteamientos a nuestros participantes para que justamente participen a partir de su experiencia y su vínculo a la investigación, con el desarrollo de la investigación que se desarrolla en la escuela. Y si no les parece mal a nuestros participantes, me permitiré hacer algunos planteamientos en torno a la investigación y su participación en la escuela, y a partir ir ahí hilando un diálogo. Como saben, el tiempo es tirano y contarían con unos minutos. Yo aquí tengo unas tarjetitas que yo estoy segura que no va a ser necesario, porque en la modalidad de diálogo nos va a permitir entablar preguntas, respuestas, y les pediría que si tienen ante una reacción de algún comentario que alguno de ustedes hizo, intervenir. Me parecería genial para que esto fuera dinámico, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a iniciar con el magistrado José Nieves Luna Castro. Yo con el magistrado, a mí le quisiera hacer mi mayor agradecimiento, plantearle mi mayor agradecimiento, porque él es un destacado integrante del comité académico, y déjenme decirle que en los seminarios de revisión de los protocolos de investigación y de los avances de la investigación, él siempre está presente, todos están, pero le hago mi personal agradecimiento a él porque él no ha faltado a uno solo. Y en alguno llegó un poco más tarde, pero siempre está presente porque siempre está con una nota, con un comentario. Así que, magistrado, mi gratitud, y con él he tenido la oportunidad en conversaciones telefónicas, porque no tenía el gusto de conocerle, y con él he platicado sobre un par de temas relevantes. Entonces, en primer lugar, haré mi primer planteamiento, magistrado, sobre el papel relevante que desempeña el comité académico en la planificación y supervisión de las actividades de investigación estratégica de nuestra institución. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por permitirme estar aquí, por invitarme. El comité académico de esta escuela judicial, de formación judicial, Escuela Federal de Formación Judicial, pues, en mi opinión, ejerce un papel fundamental en muchos aspectos, pero particularmente en el tema de investigación. Me parece que la peculiaridad propia de todas las escuelas de carácter judicial, que tienen esa impronta, esa peculiaridad, esa característica de cursos no de competencia o de entrar en un mercado de oferta de estudios académicos en general, como podría ser cualquier universidad o cualquier instituto, sino que tiene una altísima responsabilidad de formación a quienes forman parte de la institución y además a quienes aspiran o de alguna manera se involucran con la institución. De manera que esta función en sí misma, y esa sería mi primera pauta, no puede escindirse de la investigación, entendida la investigación como una necesaria ventana, asomo a la realidad de las cosas que no son estáticas, nunca lo han sido ni lo serán, no son estancos, no son espacios cerrados, sino que la evolución de la humanidad misma nos demuestra cómo la investigación es la base del crecimiento y del desarrollo. De manera que cualquier institución, y entre ellas el Poder Judicial de la Federación en este caso, pues no debe verse apartado de ese interés de conocer a través de la investigación no solo lo que hace, sino la forma de hacerlo de mejor manera. Y para eso es importante hacer una reflexión constante sobre lo que se hace como función pública de impartición de justicia, sobre las necesidades, las áreas de oportunidad, etcétera. En esa medida, la investigación tiene que tener una utilidad. No es investigar simplemente por saber, que no tiene nada de malo, es decir, el conocimiento en sí mismo es muy valioso, pero en una institución la investigación persigue fines prácticos, es decir, a partir del diagnóstico, aplicar esos resultados de la investigación para mejorar lo que se tenga que mejorar y para fortalecer lo que se tenga que fortalecer. Y un ejemplo de la importancia de esto sería las ideas de transformación, las ideas de cambio. Cambiar, transformar, no significa por sí mismo mejorar. Las cosas, por modernas o
ocurrentes que sean, no necesariamente significan que sean positivas. De ahí que la investigación presupone el análisis objetivo de las circunstancias, en este caso de las escuelas de formación judicial, y a partir de ahí establecer, a partir de ese diagnóstico, la mejor manera en que esa función, en este caso judicial y de formación de personas juzgadoras, se realice de la mejor manera. El comité académico, yo reconozco también a la doctora Josefina, la doctora Edith, su labor en esta área de la investigación, sin duda se ha fortalecido en esta gestión de la señora directora, y el que el comité académico esté integrado por personas que pertenecen a la institución, que forman parte de la judicatura, que tienen trayectoria dentro de la judicatura, y personas que, aunque no sean de la institución, tienen ese aporte muy significativo e importantísimo de la investigación en sí misma, es decir, investigadores, académicos que ven las cosas desde una perspectiva diferente. Yo me siento afortunado de formar parte de un comité académico, y a lo mejor por eso es que estoy presente, porque siempre tengo que aprender de los académicos que exponen los avances de sus áreas de investigación. Entonces, un comité académico integrado de esa manera, pues va a permitir retroalimentación, va a permitir que desde diferentes puntos de vista se analice el desarrollo de la investigación de que se trate. Por lo tanto, para mí, la función del comité académico, en este caso, en una institución como la Escuela Federal de Formación Judicial, pues forma parte de un método, de una imprescindible supervisión, evaluación del desarrollo de las investigaciones que se decidan realizar. Y si además ese comité académico tiene esa apertura y ese contenido plural, pues creo yo que de manera más objetiva se lograrán fines muy prácticos o útiles en esa investigación. Es decir, evitar sesgos, evitar posibles tendencias exclusivistas, y de alguna manera dentro de esa pluralidad de opiniones de un comité como el que conformamos, poder acompañar a los investigadores con nuestras respetuosas opiniones y fortaleciendo probablemente con aporte de información desde nuestras perspectivas y nuestras experiencias, a que la propia investigación se desarrolle de mejor manera. Entonces, para mí, la función del comité académico, en este caso, en la Escuela Federal de Formación Judicial, cumple un papel de supervisión y de retroalimentación en la investigación misma. No significa que el comité realice la investigación, pero sí participa de la investigación a través del desarrollo, supervisión y, en su caso, ¿por qué no?, contribución en algunos aspectos. Ahí está, listo. Sí, la verdad que le agradezco muchísimo, el doctor fue, y además debo decir que ha mencionado un par de cosas que me van a permitir enlazar la siguiente participación, porque comentaba lo relacionado con la investigación con fines prácticos. Y a través del comité académico también, aparte de desarrollar investigación, ustedes saben que también, ya les comenté, se desarrolla cursos, actualizaciones, capacitación vinculadas a las reformas que se tienen presente. En este sentido, tenemos reformas en materia penal, que bueno, ya desde tiempo atrás, pero que se continúa con la implementación en materia laboral, en materia civil, recientemente que estará por implementarse, ¿no?, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y también tenemos un mandato relacionado con los medios alternativos de solución de controversias. Esta idea de diagnóstico, desarrollo de investigación no es ajena a este aspecto de enfrentar estas reformas estructurales que mencionamos. Y desde la investigación, actualmente en la línea de acceso a la justicia, se está desarrollando una investigación en torno a los medios alternativos de solución de controversias como una herramienta para impulsar y atender también aspectos en materia de justicia. Y aprovecho aquí para enlazarlo con un papel muy destacado que ha tenido
el maestro Rafael Lobo Niembro a través de la dirección del centro MASC, porque justamente en aspecto específico de los MASC, en la escuela el maestro Lobo ha participado a través de la capacitación, ¿no? En la implementación de estas reformas. Antes de dar el uso de la voz y hacer el planteamiento, quiero dejar de mencionar una de las publicaciones que se mencionaron el año pasado, que se tituló del papel a la práctica, ¿no? Se hace un diagnóstico respecto de la reforma en materia del Código Nacional y la siguiente fase es los retos que va a enfrentar el juez, el magistrado, cuando tenga que implementar la reforma. En este caso tenemos el proyecto de investigación desde los MASC y tenemos a través de la capacitación y la interacción constante con el centro, a través del maestro Lobo Niembro, este vínculo también en la capacitación. Y en este sentido hice yo el planteamiento, les hacía el planteamiento al maestro Lobo, en su participación en estas actividades a garantizar la implementación y consolidación de las reformas en materia MASC, ¿qué estrategias considera más efectivas para promover justamente estos medios alternos de solución de controversias en su uso en el sistema judicial mexicano? Adelante, por favor. Pues muchas gracias por la invitación y felicitar a la Escuela Judicial en este aniversario. Y el día de ayer que estuve aquí por la tarde para la inauguración y escuchando varios relatos de estos 47 años, pues me ponía a pensar en dónde iba a estar este centro que está apenas en su primer año y qué historia vamos a construir. En este primer año que tuvo el centro, pues no fue un año sencillo. Yo llegué aquí a la Ciudad de México hace poco más de un año y tengo que reconocer, pero principalmente agradecer que una de las primeras instituciones con las que me tocó empezar a trabajar desde el día 1, y desde el día 1 quiero decir cuando el centro era solamente yo. Estaba el director, no había presupuesto, no había personal, era como Juárez en época de Maximiliano, ¿verdad? Donde yo iba era el centro. Y en esos momentos que eran un poco complicados, siempre encontré el apoyo, la mano amiga, el acompañamiento no solo de Josefina, pero de todo el personal. Me sentí muy bien recibido en mi llegada a la Ciudad de México por la escuela. La verdad es que es una institución muy importante y principalmente estoy muy agradecido por ello y todo lo que hemos hecho en tan poco tiempo, y también veo todo lo que viene hacia adelante. Yo, contestando un poquito al planteamiento, y de lo que me ha tocado recorrer todo el país y conocer algunas experiencias fuera de México, los 25 años que fui consultor independiente, ahora acepté la invitación a incorporarme al Poder Judicial de la Federación para este nuevo proyecto. Nuevo no del todo, porque no es un tema que en México salió a partir de la publicación de la Ley General de Mecanismos, porque hay mucha experiencia de más de 20 años en los tribunales de los estados y de los proyectos donde me tocó participar en distintos programas, desde la reforma penal con fiscalías, con los tribunales a principios de los 2000, bueno, la reforma laboral y ahora lo que implica o impacta al Poder Judicial de la Federación. Entonces voy a tratar de hacer un pequeño resumen de algunas cosas, o vamos a decir como lecciones aprendidas en decisiones estratégicas para un mayor éxito o no, dependiendo de las decisiones, sobre algunos puntos que me parecen importantes o de lo que he podido recabar en estos años. Pareciera ser que cuando se abre cualquier organismo público, no nomás aquí, en cualquier instancia de gobierno, en cualquier nivel, parece que es como una agencia de colocación, ¿verdad? Todo el mundo quiere ir al nuevo órgano que se va a abrir. Y la verdad es que es importante tener muy claro un perfil adecuado para la actividad. Tengo que decir que ahí he visto distintos proyectos con distintos resultados. A veces no se tiene todo lo que se quiere, los recursos, las instalaciones. Nos podemos equivocar en muchas cosas, pero donde sí les puedo decir que nunca nos podemos equivocar es en seleccionar a la gente. Si tú te equivocas en la gente que vas a meter a un centro de estos, todo se va.
la ley puede ser imperfecta, el presupuesto puede ser lo que ustedes quieran. Y esto es lo que ha hecho siempre la gran diferencia. Estamos trabajando precisamente de la mano de la Escuela Federal, no solo este centro, sino el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos, que agrupa a los 32 estados de la República y sus tribunales y el Poder Judicial de la Federación. Y es el primer ejercicio en su tipo que se hace en 25 años en México. O sea, va a sentar un precedente importante y no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de la escuela. Aquí anda Juan Manuel, ¿verdad? Por aquí lo vi hace rato. No. Bueno, a Juan Manuel ya le tendré que dar su certificación honoris causa como mediador de mediadores, imagínense la faena, ¿verdad? Que no es sencillo. ¿Y dónde anda? Pues la verdad, toda la virtud, toda la paciencia de este acompañamiento que nos ha hecho en esta primera parte de muchas cosas que se están desarrollando ahora a nivel nacional. Ya no son 32 modelos diferentes de mediación, sino ahora estamos en un proceso de construcción donde, por supuesto, la capacitación es un tema. O sea, estas personas que están dando esta función pública o privada, ¿cómo llegaron aquí? ¿A través de qué perfil? ¿Y cómo se prepararon? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Pues por primera vez la ley establece un estándar nacional de cuántas horas mínimas, ¿no? Ya es un avance, porque en eso no nos poníamos de acuerdo en más de 20 años. Y de ahí se desprenden de esta ley unos lineamientos para capacitación y para certificación. Y aquí pues hay muchas opiniones también de quién debe y en base a qué. Y este Consejo Nacional dispuso el 4 de marzo de este año publicar una serie de lineamientos que le ordena esta ley, y entre ellos el de capacitación, o sea, 120 horas de qué. Y ahí la verdad otra vez volvimos a apoyarnos mucho en la escuela para este programa que estamos haciendo, el primero en su tipo para dotar a este centro de personas facilitadoras que cumplieran con la ley y se pudieran certificar. Y yo diría que aquí, más allá de solo la capacitación, tendríamos que hablar de un tema de evaluación, monitoreo, seguimiento, atención y cuidado de estas personas, porque la ley dice que cada 5 años deben de refrendar su certificación en base a programas de educación continua, 100 horas durante 5 años, es decir, 20 al año mínimamente. Pero yo diría que debería haber también programas de monitoreo y evaluación, es decir, ¿qué pasa en la secrecía de la sala de mediación? Es un misterio, por un principio de confidencialidad. Sin embargo, ha habido algunos ensayos en el país, algunos chispazos en el sentido, donde algunos incluso tienen hasta una cámara Gesell, un salón especial, o sea, esta forma de saber cómo se llegó o no se llegó. Solo sabemos que entraron a ese cuarto y salieron con o sin convenio, pero no sabemos qué ocurrió ahí y no es el único indicador un papel firmado. Creo que ahí hay un área importante en las líneas de investigación de, por ejemplo, la satisfacción en el servicio de los usuarios, no solo medir esto como una maquiladora de convenios y que se les exige una serie. Por eso el tema de la atención y el cuidado es importante. He visto instituciones que someten a cuotas a estas personas donde tienes que tener tantos convenios como si fuera una tortillera de convenios, ¿no? Es como el McDonald's de la mediación, ¿verdad? Como comida rápida. Y yo creo que tenemos que medir otras cosas solamente de cuántos entran y cuántos salen. Hay que dotar de presupuesto suficiente. Y les voy a decir por qué. Porque de cada peso que se invierte aquí no es un gasto, es un ahorro. Lo que le cuesta a este país un juicio es el 10% de lo que les cuesta una mediación. Es decir, cada vez que resuelven por mediación hay un ahorro del 90% del gasto del Poder Judicial. Y con el presupuesto que se tiene, habría que echarle el ojo a eso. Y en vez de ver como algo que se está pidiendo que va a constituir un gasto, es algo que va a generar un ahorro. Y cada peso invertido aquí va a generar un 90% de ahorro. Creo que también es importante estas colaboraciones institucionales que estamos teniendo, es decir, estos centros tienen que apoyarse, por ejemplo, claro, de la Escuela Judicial, pero en este caso también de otros entes como la Defensoría. Hay estados que ya están practicando en las defensorías para que no ingrese al sistema y ni siquiera lleguen a estos centros de mecanismos alternativos.
porque encontramos que ahora hay otras figuras en la ley como la de la persona abogada colaborativa. Y si algo tiene la Defensoría son abogados. Son 3,000 personas que tienen ahí que podrían estar atendiendo en situ de primera instancia o una atención temprana del conflicto para evitar que este escale. Por poner algunos ejemplos de colaboraciones, obviamente colegios, barras de abogados, universidades, la academia. Y yo cerraría con 3 puntos que van enlazados. Y aquí estaba el director de la Escuela de España, ¿verdad? Perdón. Pues en España tienen una ley reciente sobre eficiencia judicial, no recuerdo el nombre exactamente, pero es algo así. Pero aquí el tema importante se llamó requisito de procedibilidad, que no es un tema nuevo, ¿verdad? Digo, ni en España, ni tampoco aquí en México, ni en otras latitudes, porque aquí hay personas también de otros países. Es que tenemos que hacer un recuento de la historia, ¿verdad? Hoy estamos celebrando 47 años, bueno, pues la Constitución de 1824, no de otro lado, de aquí, en su artículo 155 ya disponía que nadie podría entablar una demanda en lo civil o en lo penal por injurias si no agotaba la instancia de la conciliación. Palabras más menos. No es un tema que estamos sacando de la chistera, ¿verdad? Algo nuevo. Y el tema son los números, otra vez la estadística, la investigación, porque en más de 20 años que tiene la mediación en sede judicial en los estados, no llegamos ni al 10% de lo que se tiene adentro del sistema. Tenemos la reforma laboral, donde por mandato constitucional la conciliación ahora es obligatoria y se constituyeron tribunales especializados en la materia. Pues ahí los números son muy distintos, porque ahí el 75% de los asuntos ahí se queda. Quiere decir que del 100 solo le llega el 25 a un poder judicial. Y todavía hay una segunda instancia conciliatoria en el juicio que se baja el otro 20, o sea que hoy en México un juez laboral dicta el 5% de las sentencias del 100% del animal. Los números están al revés. Y el game changer aquí se llama requisito de procedibilidad. Podemos estar hablando todo el día de muchas cosas y no nos va a alcanzar. No es porque estén mal o no se hayan hecho bien, es que no alcanza. Y mientras no tengamos una reforma en México, como ya se tiene en otras partes, o regresar a rescatar, si lo quieren ver así, porque el requisito de procedibilidad realmente es un rescate histórico, jurídico, mexicano. Aquí lo tuvimos. Ay, ya, yo voy a ir al bar, que todavía me dé otros dos. Me sentí como en el fútbol, ¿verdad? Yo te iba a interrumpir mejor, verbalmente. No fue mano, le digo al árbitro, ¿verdad? No estaba en offside. Si esto ocurre, va a impactar también en la cantidad de personas que vas a necesitar. Y no se va a resolver con un tema de presupuesto. Hay que apostarle mucho al tema de la tecnología para llegar más rápido y a más personas y, por supuesto, con los mediadores privados. Y podemos ver, para los que les interesa más el tema, y con eso cierro, lo que está pasando en Italia, que está cumpliendo 15 años de un modelo exitoso. No fue siempre así. Creo que nosotros hemos seguido ciertas pautas parecidas sin saberlo con otros países y me parece un punto de referencia interesante lo que ha pasado y lo que está ocurriendo en Europa, en particular en Italia, y estaremos muy atentos, por supuesto, de lo que va a ocurrir en España, como ya ocurre desde hace muchos años en Argentina y en otros países. Me parece que esto es algo que va a detonar y que va a ayudar por primera vez realmente a despresurizar y a generar ahorros. Estamos hablando de miles de millones de pesos de asuntos que no van a necesitar ser gastados aquí y que se pueden destinar en otra parte. Con esto cerraría mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues mencionó, sí, le aplaudimos, ¿verdad? Sí, sí, no, y doble aplauso para el magistrado también. Sí, como estábamos en el diálogo, que eso me interesa como que conversar un poco más. Tocó temas muy relevantes y aprovecho a la oportunidad también para mencionar a José Antonio Morales, que es quien está al frente de la Secretaría Técnica, que desarrolla todo lo relacionado con las reformas, la implementación de las reformas. Tocó temas, Rafael, interesantísimos como la oralidad, por ejemplo, ¿no? Que transversalmente está en la materia laboral, en la materia penal, por supuesto, ¿no?
y nuestras investigaciones, una de nuestras investigaciones está enfocada en la oralidad y la perspectiva de género, por ejemplo. Pero me interesa mucho enlazar con la siguiente participación que le pediré a la magistrada María Amparo Hernández Chong, su participación en torno a lo que mencionó respecto a cómo evaluamos a los capacitadores, ¿no? Cómo llegamos a ese momento y qué tenemos que atender también en ese sentido. No necesariamente le voy a pedir a la magistrada que hable sobre evaluación del desempeño, ni mucho menos, pero sí relacionado con esta línea de investigación judicial en la que ella participó en uno de nuestros proyectos y que justamente desarrolló un texto muy interesante al respecto, que ahora seguramente ella nos hablará un poco de los resultados de esa investigación, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué aspectos consideras fundamentales para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión judicial, pero vinculado al texto, que es la verdad muy interesante, les invito a leerlos, y que ha dado pie y ha sido de consulta para otros proyectos de investigación que hemos desarrollado aquí? Adelante. Muchas gracias, Edith. Buenas tardes. Estoy encantada de estar esta tarde aquí. Quiero empezar por confesarles mi gran cariño por la Escuela Judicial. Yo fui formada en los pasillos de esta escuela, incluso antes de que existiera esta magnífica construcción. Soy orgullosamente egresada de muchos de los cursos que se dan en esta escuela. Y me da mucho gusto por eso participar en los eventos conmemorativos a su existencia. Yo creo que tampoco hace 47 años se imaginaban de qué tamaño sería la Escuela Judicial. No alcanzo a visorar qué será del Centro de Mecanismos Alternativos con el paso de los años, pero ciertamente la escuela ha crecido de ser algo de una pequeña aula, conoce mejor la historia el magistrado Nieves, a ser la gran escuela judicial que es ahora. En relación a lo que me preguntas, Edith, yo participé, como lo mencionaba Edith, con una de las líneas de investigación que se generó aquí en la escuela, en este plan de investigación estratégica. En una línea, creo recordar que el nombre de la línea de investigación es gestión judicial, y participé con un texto que se empata un poco con lo que comentaba, las inquietudes que comentaba el doctor Lobo hace un momento. El texto el objeto de la investigación con la que participamos yo y mis coautores y yo es una propuesta que empieza con un mensaje un tanto crítico y también con un contenido propositivo de cómo se evalúa el desempeño, no de los facilitadores, no de los mediadores, pero de los jueces. Yo soy jueza, magistrada, tengo en la función judicial ya algunos años, y desde hace años tengo una visión un tanto crítica de cuál ha sido el formato con el que se nos evalúa nuestro desempeño como jueces, cómo se va evaluando. Nos hacen evaluaciones periódicas en México, como en muchos otros países, cómo somos como jueces, cómo desempeñamos la función. Pero en general, y sobre eso aborda el texto y es el punto de partida, las evaluaciones que nos hacen, creo que si bien cumplieron unos propósitos y con las limitantes de información que había en sus orígenes, eran evaluaciones a lo mejor completas, o que a lo mejor se llegaba a los datos a los que se podía llegar, como con el paso de los años se han convertido en referentes que se quedan muy cortos ante la posibilidad de hacer evaluaciones más a fondo o evaluaciones que arrojen información que a su vez se preste a más lecturas. El texto entonces parte de describir cuál es el status quo de las formas en que se evalúa nuestro trabajo y de proponer a través de un trabajo multidisciplinario en el que trabajamos con estadística, con economía, con diferentes disciplinas, y proponer distintas formas de evaluar el desempeño, no solo en el aspecto cuantitativo de cuánto producimos, en qué tiempo producimos, como decía el doctor. Bueno, es que los jueces tampoco estamos así como en una fabriquita maquile y maquile sentencias. En cierto sentido, y quiero hacer hincapié en esto, ciertamente los órganos jurisdiccionales, y por eso yo celebro la línea de gestión, sí funcionamos como una fábrica en la que entra una demanda y al final tiene que salir y ejecutarse una resolución, y en ese camino hay procesos casi ingenieriles en los que tenemos que tener pues cierto know-how y ciertas facultades gerenciales.
pero creo, y eso es también parte de la propuesta que hicimos, es que la gestión judicial no acaba ahí. También en esa forma de evaluar cómo nos desempeñamos, también, y al menos creo que aquí no seré la única juzgadora que lo piensa, yo no quiero ni creo que se baste solo con medir qué tan productivos somos o qué tan rápido trabajamos o qué tantas notificaciones hace un actuario al día, sino también cómo hacemos ese trabajo, no solo pasar del qué y el cuánto, sino al cómo. La propuesta que hacemos en este texto, mis coautores y yo, es una propuesta de un cómo. Evidentemente no pretendemos tener la última respuesta ni ser la única respuesta a la pregunta tan difícil de responder de cómo evaluar mejor o cómo evaluar más a fondo el trabajo jurisdiccional, pero al menos creemos haber dado una propuesta razonada, fundamentada, técnica, sólida, de respuesta a esa pregunta, y creemos que es un modelo, por supuesto, como todo, mejorable, pero en ciertos aspectos replicable y sobre el que se puede al menos seguir trabajando, sea como punto de partida y nunca como con la pretensión de ser un producto final, e insisto, tampoco el único modelo o la única fórmula para evaluar el cómo trabajamos los jueces, sino solo cuánto y qué tan eficientes somos los jueces. Y aquí, pues ya me dediqué un poquito a explicarles sobre qué va la obra. No quiero dejar de conectarlo con lo atinado que creo que fue no solo que la escuela realice investigación, que ciertamente Edith ya nos contó, la escuela judicial empezó con una vocación, digamos, muy puntual de formar cuadros judiciales, pero como con los años ha evolucionado para ya cubrir muchas más necesidades, muchas más áreas de la judicatura, para ahora ya tener una muy consolidada sección de investigación. Y en esto quiero subrayar y poner el acento, no solo porque además creo que es el toque diferenciador, no solo el que en los últimos años se ha institucionalizado esta de hacer investigación jurídica, no solo de formar cuadros, sino que creo que la obra en la que participo, que es en la línea de, insisto, es en la línea de gestión judicial, creo que materializa perfectamente este objetivo y esta cualidad de ser investigación estratégica. Estratégica en el sentido de que no se está investigando todo lo que de repente nos den ganas de investigar. Se están haciendo investigaciones pensadas, planeadas, específicamente en función de las necesidades previamente detectadas que tiene la judicatura mexicana. Y aquí ha habido varios ejemplos. Con mucha prospectiva y con mucho tino, aquí se acordó como una línea de investigación el tema de justicia alternativa. Por eso la presencia del doctor, por eso la importancia de la justicia alternativa en los contenidos que ahora imparte la Escuela Judicial, por eso la línea y las obras que están en cierres. Se detectó con el mismo tino y con la misma de larga visión, perspectiva, las cuestiones de obra de justicia digital y de tecnologías, de las que seguramente nos va a hablar Saúl, que es un experto y yo diría que el más conocedor en el país de las cuestiones de tecnologías de la información y derecho. Y también en el tema de gestión judicial, y no solo porque estamos en la coyuntura de una reforma. En México, para los extranjeros que nos acompañan, estamos ahorita atravesando una transición judicial. Pero, y este es mi punto, con o sin la reforma judicial, lo cierto es que la judicatura, al igual que el resto del mundo y al igual que todas las otras cuestiones sociales que están alrededor de nosotros, está en plena transformación. El mundo está en transformación, de modo que con o sin reforma judicial, nosotros ya nos teníamos que adelantar, y celebro que la Escuela Judicial se haya adelantado a repensar nuestros modelos de gestión judicial, a no ver la función del juez como que nada más saca sentencias y cuántas saca, sino cómo puede optimizar los recursos humanos muy limitados que tiene, cómo puede optimizar los recursos materiales que se le brinda, el tiempo que tiene, las manos con las que trabaja. Y yo de verdad aplaudo, celebro, reconozco, y que no solo se le ha institucionalizado la investigación, sino que precisamente optimizando recursos, optimizando tiempo, optimizando el talento humano, se haya hecho con este enfoque estratégico de qué es lo que necesitamos. Y creo que en haberlo hecho precisamente con esa visión estratégica es lo que hace muy fácil en este caso, en los productos de estas investigaciones, que haya un vaso comunicante totalmente directo con la práctica.
todos los productos de estas líneas de investigaciones se convierten en insumos de información para la toma de decisiones. Se convierten en insumos de información para el rediseño de procesos, para el rediseño de las estructuras, para el rediseño de los procesos judiciales en sí mismo. Hay información muy valiosa que está saliendo de aquí. Por eso, por esa cualidad de líneas de investigación estratégica que creo que fue un verdadero acierto de la Escuela Judicial. Y cierro nada más aquí haciendo colación de una anécdota. Recordará, Saúl, hace un par de semanas que coincidimos en Jurídicas, que el profesor Sergio López Ayllón comentaba de la obra recién publicada bajo tu autoría, Tormenta Judicial se llama, que esa obra nos ponía un ejemplo a quienes nos gustaba la investigación, a quienes nos dedicábamos a investigar, sobre un nuevo modelo de investigación, un nuevo modelo de productos de investigación en los que tenemos que alinearlos. ¿Por qué? Porque los tiempos avanzan muy rápido, por la vertiginosidad de tantas cosas que están pasando. Y ciertamente yo creo que lo mismo está pasando con estas líneas de investigación. No solo el tino de escoger las temáticas en la planeación estratégica, pero los tiempos con los que nos obligan a trabajar, que a veces nos cuestan muchísimo trabajo y de verdad entiendo lo molesto que puede ser para ustedes estarnos apurando, para nosotros ciertamente la presión de trabajar a un ritmo en el que no estamos acostumbrados en la investigación, pero son los ritmos con los que tenemos que trabajar hoy en día. Y esta obra en la que participo me parece que reúne la oportunidad, la cualidad de contenidos por los tiempos oportunos y estratégicos, y además que conjuga y presenta una serie de características que la hacen ser un muy buen reflejo de todas estas cosas que creo que está persiguiendo la escuela, como son que demos un paso más allá de la investigación dogmática tradicional. Esta obra trae investigación empírica, investigación jurídica, junto con multidisciplinaria. Hay sociología, hay empíricos, hay economistas, hay estadísticas, hay derecho comparado, hay una serie de información y traemos a gente del extranjero, de la Academia Mexicana, de donde quiera que estén, que son los que saben del tema, y colaboramos con los que están en la judicatura que saben del tema. Creo que refleja todos los objetivos que se quieren lograr y lo celebro. Muchas gracias. Muchas gracias a la magistrada María Amparo y su elocuencia para destacar cómo se ha construido ese texto en el que participó a través de la multidisciplina tan necesaria para resolver los problemas complejos en este mundo que estamos viviendo actualmente. Ya no podemos ir adelante, pero tendremos que ir a la par, ¿no? Creo que eso es indispensable. Y justamente les digo que el tiempo es tirano, voy a pasar de inmediato con Saúl López Noriega. Ya la magistrada hizo un vínculo, ya va mostrando un poco cómo hemos trabajado desde la Escuela Judicial, en donde estos vasos comunicantes, las líneas de investigación no son aisladas, todas están vinculadas de algún modo. A través de los estudios, las investigaciones que se han realizado y los productos de investigación, vemos vasos comunicantes, y el uso de la voz que ahora le voy a pedir a Saúl López Noriega es un ejemplo de ello. A través específicamente del trabajo de la magistrada Hernández Chong, que me encanta que esté aquí, siempre disfruto mucho escucharla. Cuando se estaba planeando a través de la directora general el contenido de la línea de investigación de este año, teníamos ya un libro previo, que eso es algo que me gustaría comentar. Hay un diagnóstico, se enfoca en cuestiones estratégicas, hay un primer trabajo y tenemos la fortuna de que hay en avance, ¿no? Hay un estado de la cuestión para después ir a aspectos prácticos que sirvan para los que toman decisiones judiciales, ¿no? A partir de estos insumos, como bien lo dijo la magistrada. En este sentido, este año el comité académico atinadamente hacía referencia a estos vasos comunicantes y en particular nos puso el reto de vincular estas líneas de investigación. Y a través del trabajo aquí del frente de la doctora, se ha hecho este vínculo entre gestión judicial e justicia o justicia digital, ¿no?
justamente y tomando como base este libro al que ha hecho referencia la magistrada que se presentó la semana pasada, que es la gestión judicial comparada, que tiene su libro previo, que es Gobernanza Judicial, es la secuencia e ir afrontando estos problemas relevantes para que sean insumos para los decisores en primera instancia, pero también para académicos y para el público que esté interesado en estos temas. En este sentido, el libro que está por publicarse la próxima semana va a estar saliendo de maquetación. Aquí debe estar también Karen, que es la titular de publicaciones, que es la persona que está al frente. Nos dijo que estará la próxima semana. Saúl me preguntaba hace rato, estuvimos en una reunión hace rato y nos preguntaban sobre el libro. Está por publicarse, está en últimas correcciones. Y es en ese sentido que me gustaría que nos hicieras favor de hacer el planteamiento de cómo es que se abordó la problemática de la justicia digital o cómo, en qué circunstancia estamos, porque creo que el libro es un diagnóstico, hasta cierto sentido, de cómo está la justicia digital en México y creo que encontraron hallazgos interesantes, pero sobre todo grandes propuestas. Así que adelante, Saúl, por favor. Muchas gracias, Edith. Bueno, muchas gracias a la doctora Josefina y a la escuela por la invitación y muchas gracias por la invitación a coordinar ese proyecto. Lo disfruté mucho y estuvo muy interesante. Bueno, les platico, digo un poco también para que se animen a leerlo una vez que salga la próxima semana, como mencionaba Edith. La idea de hacer ese diagnóstico, ese proyecto, consistió en el que, como ustedes saben, desde hace muchos años, el Poder Judicial de la Federación, también varias legislaturas locales, poderes judiciales locales, nosotros nos concentramos solo en el ámbito federal, tiene varias herramientas de e-justicia, ¿no? Un poco lo que manejamos ahí como concepto, que puede ser bastante amplio de injusticia, bastante amplio y bastante ambiguo, un poco lo que consideramos como ingredientes claves fue plataformización, fue un aspecto de inteligencia artificial y fue sobre todo poner mucha atención en reducir, que tiene mucho que ver con el tema de gestión, de reducir los costos de tiempo, los costos digamos, de gestión, de tiempo, de recursos materiales y demás, entre el input, la demanda y demás, las quejas, y el output, que es la sentencia y la ejecución de la misma, ¿ok? Y todo lo que tecnológicamente y junto con el acompañamiento de políticas públicas que debe ir de la mano para lograr ese objetivo. El otro presupuesto o el otro punto del cual partimos es que justamente los tribunales son una especie maquilan un sinfín de funciones, ¿ok? Esto no significa que no haya un valor agregado de los jueces o juezas, magistrados y magistradas, lo hay y es muy importante, y de ahí que deba de existir una carrera judicial mucho más fortalecida, contrario a la reforma judicial que se aprobó, esa es mi postura personal. Sin embargo, hay un sinfín de tareas administrativas, cuasi jurisdiccionales y jurisdiccionales, que son muy repetitivas, que son sumamente, lo mencionaba como una fábrica, la magistrada, y que justamente implican una gestión gerencial, valga la redundancia. Si a eso le agregamos otro ingrediente que implica todo ese cúmulo junto con la conflictividad social que se procesa en los tribunales, crea un contexto de enorme complejidad, lo que sucede desde un tribunal pequeño, pequeño en cuanto a cuantía, pequeño en cuanto a facultades y demás, hasta una Corte Suprema. En ese momento, si tenemos una maquilación de toma de decisiones, si tenemos complejidad plus incertidumbre, claramente ese centro de toma de decisiones, sea privado, sea público, en este caso Poder Judicial de la Federación, es candidato para procesarse a través de inteligencia artificial, ¿ok? La inteligencia artificial, los diferentes tipos de inteligencia artificial que existen, no solo es una, no solo es ChatGPT, lo que buscan es procesar la complejidad y la incertidumbre y reducirla lo más posible. Ese es el objetivo. Entonces, partiendo de eso, el proyecto lo que hace, pues lo primero fue invitar a un grupo variopinto en el sentido interdisciplinario, y digo, seguramente no en la gestión de la doctora Josefina, no porque esté aquí, no porque sea mi amiga, pero genuinamente es una gestión destacada, pero sin duda previo a esa gestión es la primera vez que uno de los autores es un ingeniero en sistemas computacionales y abogado,
Otro autor es un magistrado, desafortunadamente ya no es magistrado, ya se fue al litigio privado, pero es un magistrado no solo convencido de las herramientas de justicia en el concepto que acabamos de dar, sino además que las utilizó y hizo un balance. Ahorita les platico cómo fue la arquitectura del capitulado de ley y justicia. Invitamos también a una abogada especializada, ya formada, digamos, si yo algo sé de tecnología, fue un poco autodidacta sobre la marcha. Yo no tuve una formación ad hoc, especializada en esto. Ella sí tuvo una formación en Derecho y Tecnología. Y invitamos a una científica de datos, ¿ok? Ese fue, digamos, el equipo con nos acercamos a esto. Entonces, lo primero que se hizo fue un poco cómo está el mundo respecto al uso de plataformización, el uso de e-justicia y de inteligencia artificial. Entonces, ahí Philippe Trito es el que se avienta una muy buena primera parte. Todo es muy bueno, la verdad, te tengo que decirlo del libro, de los autores, del equipo, de cómo está China, en muy buena medida, cómo está Europa, cómo está Estados Unidos y cómo está en Latinoamérica. Algo que creo que insistimos mucho a lo largo del libro es que del estudio es que la e-justicia se debe de adecuar a las necesidades y características de cada poder judicial. No es una cuestión de que si Compass, con todas las críticas que hay alrededor de Compass funciona o no, en Estados Unidos lo debemos de adoptar tal cual, no. Tiene que adecuarse a las necesidades que tiene México. Si ha funcionado bien un chatbot en Chile, en Brasil creo que tienen uno que ha funcionado bastante bien, nosotros lo adoptamos ahí, pues no necesariamente. Tenemos que ver cuáles son las necesidades de los usuarios del sistema, de los justiciables, y tal vez eso sea lo que funcione. Entonces hicimos un overview de justamente todo lo que hay. Luego se hace un análisis y un balance de las herramientas que hemos tenido de e-justicia desde hace ya lustros, pero que varias de ellas todavía se impulsaron más con la pandemia, justamente en el Poder Judicial, y eso es una lectura a partir de un usuario, un magistrado en este momento, de estas herramientas. ¿Qué funciona, qué no funciona, qué necesito yo como operador del sistema, del Poder Judicial al interior? Y la última parte, que son los 2 últimos capítulos, esos los pensamos como si fuera una especie de consultoría de inteligencia artificial que le pregunta, necesitamos resolver este problema complejo, gerencial, de toma de decisiones, y normalmente cuando se hace ese tipo de preguntas a una consultoría o a unos técnicos que modelan inteligencia artificial, avanza en dos cuerdas. Uno, los pylons procedimentales institucionales, que en este caso son códigos, que en este caso son acuerdos generales, que en este acuerdo son lineamientos, la misma Constitución, pero no los vemos, y no es demeritar, como la Constitución, sino como los pylons a partir de los cuales, y ese es el segundo capítulo, la que escribe la científica de datos, va a operar cuestión estrictamente técnico. Ambos capítulos, digo, todo se tiene que leer el libro completo, pero estos 2 capítulos en sentido estricto son uno en realidad, porque dialogan entre sí. Porque si tú no haces las adecuaciones del pylon institucional y haces las adecuaciones técnicas, no va a funcionar. Y viceversa. Tienes un gran pylon institucional o procedimental o de procedimientos de gestión, pero no hiciste las adecuaciones técnicas o de ciencia de datos o de digitalización y no te va a funcionar. ¿Ok? Y bueno, y al final, pues como fue el objetivo de la invitación, como me invitaron y el propósito de la misma, se hacen recomendaciones. Las recomendaciones van, y no por ser parte del deporte mexicano, desde reforma a la Constitución, ¿ok? Pero la verdad, mucho de lo que encontramos se puede resolver o se puede mejorar más que resolver a partir de acuerdos generales, a partir de lineamientos, sobre todo, como sabemos, o los invitados de otro país, ahora va a haber un órgano de administración judicial que va a tener un enorme poder en 2 sentidos, económico, presupuestario, que va a concentrar una serie de presupuestos que va a tener el Tribunal Electoral y demás, lo va a tener ese órgano, pero a su vez va a tener un enorme poder porque al concentrar una serie de facultades administrativas de otros órganos del Poder Judicial, su capacidad facultad de emitir lineamientos va a tener un enorme impacto. Entonces, ese órgano, si logra, si se suma a el compromiso de la e-justicia, bajo como lo estamos entendiendo, puede, una cosa que preocupa mucho, evitar que se pierda la memoria tecnológica e institucional que existe hoy, ¿ok? 2, evitar, por ejemplo, un problema que detectamos, hay 3 grandes clústeres de datos en el Poder Judicial,
y para poder dar el gran salto de inteligencia artificial se necesita tener solo un clúster, ¿ok? Hay muchas razones por las cuales está dividido en tres clústeres, pero hay tres clústeres. Hay muchos problemas menores, pero que al final obstaculizan en términos de pipelines de procesos que se arreglan con acuerdos generales y con ciertos lineamientos. Hay un tema de presupuestal, hay un tema de resistencia de algunos jueces y magistrados, no tantos, ¿ok? Muchos menos de los que al menos yo prejuiciosamente pensaba al inicio, y hay un tema que es muy relevante. Hay falta una claridad de para qué queremos la inteligencia artificial. Platicábamos antes de y ya voy a acabar, antes de esta mesa, con unos magistrados de Guatemala, les decía, en México, en el Poder Judicial, hay 40 millones de sentencias del 95 al 2024. Con esos 40 millones de sentencias, junto con toda la legislación mexicana y sentencias internacionales que nos vinculan y tratados internacionales de derechos humanos, tienes un LLM, un Large Language Model, con el cual tú no tienes que depender de ChatGPT, que tiene muchos problemas para efectos de la impartición de justicia, pero tú puedes crear tu LLM con el cual tu secretario de estudio y cuenta no va a sustituir al ser humano, no va a sustituir al juez, magistrado o ministro, ni al letrado, ni al secretario de estudio y cuenta, pero sí puede conversar con ese LLM y mejorar muchísimo su trabajo. Si es bueno, va a ser buenísimo. Si es más o menos, pues ahí más o menos va a funcionar, y así sucesivamente. Y esto no es menor en un nuevo proceso de designación de jueces y magistrados, que justo sin carrera judicial, que el objetivo es homogeneizar conocimiento y expertise, eso se va a perder. Y entonces va a haber buenos jueces y malos jueces, y va a haber muy malos. Una herramienta como un LLM que te permita eso, sistemas de predicción de qué darle prioridad en ámbitos de familiar, de violencia y demás, que es otro tipo de inteligencia artificial, mucho más básica, por decirlo así. Sé que el LLM es lo que está de moda, etcétera, pero sistemas de predicción, de machine learning, esos son el tipo de discusiones que debe de ser la siguiente fase de qué cosas se debe utilizar, dependiendo qué procedimiento y qué toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Creo que han visto un panorama y un mosaico de la cantidad de información relevante y retos que tenemos a futuro desde la escuela judicial, a través de la capacitación, la profesionalización y, por supuesto, la investigación para dar insumos a esa capacitación y colaboraciones también con otras instancias como la Defensoría Pública y demás. Como saben, el tiempo ya ahora es corto. Voy a hacerles una pregunta general a todos nuestros participantes para que nos puedan dar una reflexión al respecto e ir cerrando poco a poco. Contamos con 3, 4 minutos prácticamente, pero creo que las exposiciones han sido relevantes, importantes y han mostrado sobre lo que recientemente investigamos de manera estratégica en la escuela. Una de las cuestiones, hace rato hacía mención justamente la delegación de Guatemala y con Saúl que estábamos en esta reunión, el reto que es también, por ejemplo, que los funcionarios judiciales accedan, por ejemplo, a los instrumentos de las tecnologías de la información y la resistencia, ¿no?, que hay en torno a esto. Entonces, me gustaría preguntarles o que hicieran una reflexión. Lo voy a trasladar al ámbito de la teoría y la investigación, sí a las tecnologías, o que ustedes lo borden como ustedes consideren, y me gustaría empezar con el magistrado. Con él hablábamos en algunas ocasiones, a José Nieves Luna Castro, sobre esta separación entre la teoría y la práctica, ¿no?, que lo vemos desde la investigación y que nuestros libros justo hacen que colaboren para generar respuestas que tengan una implicación práctica, pero apuntalada desde el punto de vista académico. Y entonces, hablando de estas resistencias o no y la necesidad de convivencia y de ir hacia adelante, me gustaría que, en primer lugar, y a cada uno de ustedes una reflexión en torno a este vínculo entre la teoría y la práctica necesaria entre la investigación y quienes ejercen la función judicial, o incluso entre la teoría en términos generales respecto de los funcionarios judiciales o los operadores jurídicos, que creo tan necesaria para dar
estas respuestas. Así que les pediría primero al magistrado Luna Castro si nos puede hacer algún comentario final, una reflexión de 3 minutitos al respecto, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Trataré de ser muy breve. En lo personal, he tenido experiencias en las que me ha quedado muy en clara esa diferencia de pensamientos. No voy a hablar de números, de personas, pero existen dos posicionamientos históricos respecto de la función judicial y la teoría. Decía que en lo personal me ha tocado la experiencia de la Corte alguna vez, por el año de 1994, alguien comentaba como ministro, cuando tuve la oportunidad de trabajar ahí, que si yo era secretario tenía que dejarme de dar clases, de seguir estudiando posgrados, porque al ser secretario de la Corte era más que suficiente y era absolutamente más relevante que cualquier tipo de cuestión académica. Ese es un criterio. Evidentemente hay dentro del propio Poder Judicial, también he conocido personas que gracias a ellas he tenido la oportunidad de cursar estudios y seguir funcionando como integrante del Poder Judicial. De manera que lo que quiero aquí simplemente poner en la mesa es que las posturas han existido históricamente. Y mi opinión personal es que ambas posturas extremas serían equivocadas. No hay una función judicial adecuada si no es acorde a la realidad, a la evolución normativa, a la teoría y en general lo que es producto de la actualización. Y tampoco la sola teoría sin esa carrera judicial, que como decía el doctor, es importante ver de qué manera se pueden enriquecer los aspectos tecnológicos del nutrimiento de la función judicial y a su vez la carrera judicial de esa evolución tecnológica. Si ponemos solo un parámetro histórico, 100 años, si les parecen, 1925, estábamos superando la Primera Guerra Mundial, en el caso mexicano, la Revolución Mexicana. Si tuviéramos que comparar qué tipo de formación judicial se le debería dar a un juez de ese año al juez que se le tiene que dar este año en cualquier parte del mundo, encontraríamos un abismo de diferencia, inmensa diferencia. Los jueces de esa época, hace rato se mencionó a Goldsmith, como podría ser Kelsen, la evolución del constitucionalismo en Europa a partir de los años 20, mucho de lo cual se derivó, como dice el maestro Fixamudio, del amparo mexicano. La realidad actual para juzgar es muy diferente a la realidad de entonces. Luego, si hay escuelas de formación judicial, las escuelas de formación judicial deben de preparar a la gente que ejerce esa función de la mejor manera posible y por lo tanto no pueden apartarse de todos esos nuevos aspectos de la realidad. Cuestiones de género, cuestiones electorales, cuestiones ecológicas que hace 100 años no existían. Pero evidentemente también los adelantos tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial. No para aplicarla en automático y porque ya llegó, sino para analizarla y aplicarla racionalmente para mejorar y obtener esos fines que realmente son los que se requieren desde la perspectiva de la función judicial. Y es ahí donde cobra importancia la investigación. ¿Cómo seguir enseñando a un magistrado, a un juez a ser juez, si me ciego ante la evolución y ante la posibilidad de que las materias y los programas de aprendizaje van a estar cambiando constantemente? Por lo tanto, la importancia de la investigación es inherente a la propia función de formación. Cualquier conocimiento presupone el conocer previamente el estado de cosas, a partir del cual requerir mejorar lo mejorable, corregir lo corregible. A mí me parece, como punto concluyente, que la investigación es fundamental a la labor de la formación judicial y que esa investigación debe tener como puntos prioritarios, independientemente de la formación tradicional en las materias de academia, pues los problemas que van surgiendo de una realidad exigente. El caso mexicano ya se mencionó, estamos en presencia de una reforma judicial, por lo tanto, la Escuela de Formación Judicial tiene un reto enorme frente a cómo establecer ante los nuevos mecanismos de selección esa formación de personas que probablemente pues no van a tener una formación que no porque fuera absoluta o suficiente, insisto, ambos ámbitos no son independientes, pero sí hay retos que van a ser prioritarios
ante las exigencias de la sociedad. El tema de los centros de mediación, por ejemplo, si estamos en un proceso de transformación, se tiene que resolver de la mejor manera los millones y millones de conflictos que aquejan a la ciudadanía en los diferentes ámbitos civiles, penales, laborales. Bueno, los centros de mediación son, en un contexto de sistema, una solución muy importante para que en otros aspectos de ese sistema de justicia se aplique de mejor manera, por ejemplo, el aspecto de la tecnología de la información. Con esto termino. En el año de 1991, en Toluca, yo trabajaba como secretario, y en ese año el Poder Judicial de la Federación empezó a repartir computadoras, con aquellos programas que ahora podríamos decir totalmente superados. Y recuerdo que las personas mecanógrafas se negaban a tomar cursos para conocer cómo trabajar la computadora. Reconozco, eran hábiles increíblemente con la Olimpia o la Olivetti, ¿verdad? Por septuplicado, y con papel carbón, rapidísimo. Decían, ¿sabe qué? Yo me tardo más en apretar ahí la computadora y el enter y no sé, que lo que yo hago. Y sí lo hacían, es cierto. Pero ahora ya no hay Olimpias, ya no hay Olivettis, y todo el mundo maneja la computadora. Entonces, el posible cambio de paradigma en sí históricamente ha sido difícil, pero históricamente ha sido superado y también lo será. Aquí el tema no es que no se adopte la inteligencia artificial en el Poder Judicial o en otros ámbitos, o los centros de mediación, por ejemplo, a mediación en materia penal federal, en materia penal de delitos donde no hay víctimas individualizables. Obviamente todo en su justa dimensión y proporción. No significa excluir nada, pero tampoco aceptar, por cierto, por automático, cualquier cosa. Y es ahí donde la investigación puede ser la herramienta útil para establecer en qué medida, desde un punto de vista racional y funcional, se mejora el sistema en su conjunto. Finalmente, la Escuela de Formación Judicial es parte de una institución, y a su vez esa institución tiene un fin de Estado y en general de mejorar todas las condiciones de la sociedad. Entonces, en ese aspecto, para mí, los retos son esos. La investigación es la llave para poder detectar las áreas de oportunidad y corregir lo corregible y mejorar todo aquello que se pueda mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues voy a permitirme alterar un poco el orden, porque creo que ha mencionado cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información, y en ese sentido le pediría a Saúl si das la siguiente reacción de inmediato para vincularlo. Bueno, ahí está. Bueno, creo que también platicábamos con la delegación de Guatemala, de magistrados, como en qué punto estábamos en México y demás después de este diagnóstico. Yo creo que estamos justo para dar el siguiente paso. Digamos, hay una muy buena infraestructura, se ha avanzado mucho a nivel experimental en el Consejo de la Judicatura en los últimos años, haciendo chatbot, haciendo cuestiones de inteligencia artificial. La gran pregunta es si con esta reforma judicial va a haber no solo pues, la decisión de continuar con esto. Yo creo que definitivamente se tendría que continuar. Digamos, la inteligencia artificial es algo que está llegando a todas las esferas sociales, y un poder judicial que no se sume a esto, o sea, no hay manera de procesar la conflictividad social que se viene a futuro sin herramientas de digitalización e inteligencia artificial. Entonces, más bien la incógnita es si van a dar no solo si van a dar el siguiente paso, sino van a preservar lo que existe actualmente. Sí, ahí le pediría a la magistrada Hernández Chong justo qué se puede preservar de lo que ya existe y qué avisora respecto de lo que puede ocurrir a partir de qué preservamos, qué no, y qué sería recomendaciones a futuro vinculando a lo que mencionó Saúl. Ay, yo creo que no hay labor más complicada en estos tiempos que responder la pregunta de qué se avisora con tantas cosas pasando. Veo muchos imprevisibles, pero en vez de decirte qué avisora, te voy a decir qué desearía. Perfecto. Eso. Yo desearía, y realmente se me hace que Saúl pone el dedo en la llaga. Creo que ahorita
pues bueno, ante el sísmico cambio en el que vamos a entrar ya en cuestión de unas semanas, con una sustitución de prácticamente la mitad de la judicatura, una renovación prácticamente total de los órganos de gobierno, disciplinarios y administración de la judicatura mexicana, yo desearía, y se me hace sumamente importante, que se preserve lo que ya está logrado. En realidad, las tres bases de datos son, no recuerdo qué término, los clústeres a los que se refería Saúl, que creo saber a cuáles se referían, son bases de datos verdaderamente ricas que han costado años y años y años de esfuerzos institucionales y de todos los operadores ir llenando y vaciando de información. Gracias a que existen esas bases de datos, también fue posible un trabajo de gestión judicial como el que nosotros trabajamos, ahí lo reconocemos. Sin esa información no hubiera sido posible. Me parece fundamental y hago votos porque la información y los avances que hasta ahora existen se conserven, se valoren y que queden al menos como testimonio de lo mucho que se hizo, y obras como a las que ahorita hicimos alusión a lo largo de esta mesa, creo que son un testimonio muy duro, objetivo, de todo lo que se ha hecho, y también no solo testimonio de lo que se ha hecho y de la valía de lo que hasta ahorita hay, sino que también una suerte de mapa, una suerte de rutas a seguir, de todos los caminos que se están abriendo. Insisto, lo han mencionado aquí ya mis compañeros de mesa, no solo estas obras dejan testimonio de lo ya hecho, de lo muy valioso que se es, sino de todos los caminos que se abren y de todas las cosas que van a estar en sus manos decidir los nuevos caminos a tomar. Pero no habrá pretexto, ahí están los testimonios, ahí están todo el abanico de posibilidades y hasta las fórmulas de cómo transitar por esos nuevos caminos, y ojalá sean insumos, como decía en mi anterior intervención, insumos para la toma de cualquier cantidad de decisiones de gobierno y de ruta muy importantes que se tendrán que tomar por los órganos de gobierno y por los mismos operadores, nuevos operadores del sistema de justicia. Por eso también mi reconocimiento a la Escuela Judicial, porque con esta oportunidad deja ese testimonio y ese abanico de posibilidades abiertas. La mesa está puesta para que podamos seguir avanzando. Así. Gracias. Así es, y finalmente a Rafael le pediría justo, no podemos avisorar, pero sí tenemos, como dice la magistrada, datos duros objetivos que seguramente y que están publicados, así que hay punto de partida, creo que eso es muy importante. Pero también quisiera vincularlo y preguntarle a Rafael, porque además de esta situación, pues comentaba entre la magistrada y él, el futuro son los medios alternativos de solución de controversias, o son una vía de acceso a la justicia, creo muy importante, que tendremos enfrente, ¿no? Una reacción, por favor. Pues no son el futuro. Son el presente. Bueno, en el contexto nuestro, a lo mejor apuntalarlo, Estamos ¿no? Cruzando apenas el umbral de un largo camino, por supuesto. Exactamente. Yo quisiera apuntar en ese sentido, no solo esta ley general de carácter federal que viene como a homologar de alguna suerte lo que se ha hecho ya por un nuevo orden, lo que implica eso también para el Poder Judicial de la Federación, que parece que empieza de cero, pero no empieza de cero, porque hay mucho avance. Y un poco en el tono de este último tema que a todo el mundo nos cautiva, ¿no? El tema de la tecnología, no es tampoco un tema a futuro para nosotros, porque esta ley general, aunque de manera muy escueta, abre la posibilidad de muchas cosas en línea y a distancia, pero incluso es ya una de las primeras leyes en México que habla y dice del uso de la inteligencia artificial tal cual. Y entonces eso abre una gran posibilidad. Sin embargo, pues también ahí tenemos que tomar en consideración indicadores, es decir, yo mencionaré uno rápidamente, no tengo tiempo de compartirlo todo lo que traía, pero lo voy a dejar para las memorias que nos solicitaron para el evento. El ICODR, que es el International Council for Online Dispute Resolution, tiene estos códigos de aplicación y de ética en el uso de, primero, las cuestiones a distancia, que tiene ya muchos años, pero ahora están trabajando varias asociaciones, organismos internacionales como la ABA, la American Bar Association y otros,
en el uso de estas posibilidades. Yo diría que también tenemos que trabajar, nosotros a lo mejor a manera un poco de juego. Tengo que decir que tengo gente muy joven en la oficina, o bueno, siendo más chicos que uno decimos que todos son más jóvenes, y parece que soy uno de los más grandes de la oficina. Ahora que estuvimos haciendo la evaluación y a manera de juego, lo hicimos como siempre, no es decir, a pie, con la hojita y viendo y en la camarita, pero empezaron a utilizar herramientas de inteligencia artificial como para, pues, un double check, ¿no? Es decir, si esto que yo vi acá se parece a esto, y fue increíble, o al menos yo me sorprendí, de la similitud de lo que la persona que evaluó y lo que se le mete en un video a una de estas aplicaciones, y nos daba como resultado casi lo mismo. Incluso en un caso que una persona solicitó revisión porque dijo que no se le había calificado tal cosa, esta inteligencia artificial le dijo, no, en el minuto tal, en tal video, sí hizo esto y esto y esto, porque pues a uno de repente, cuando está evaluando, y me ha tocado participar en muchos ejercicios de evaluación, pues después del segundo, tercera, cuarta evaluación, ya no estás totalmente exactamente igual, y yo he estado viendo cómo puede crecer el uso de estas posibilidades, por supuesto, de una manera ética y responsable en estas cosas que se están haciendo. La verdad es que arrancar un centro de cero en tan poco tiempo y contrarreloj, en un procedimiento cruzado, donde estamos en un cierre y nosotros apenas estamos en un lanzamiento de un nuevo organismo, en temas de lectura de documentos, de revisión, y he visto algunas aplicaciones ya entrenadas específicamente fuera de México para estos, aquí decimos todavía métodos alternativos, pero en España creo que ahora son medios adecuados, y otros hablan de medios apropiados, porque vieron el número que vimos en lo laboral, ¿no? Entonces ahora, ¿quién es alternativo a quién? Eso va a ir cambiando también. Y cómo lo estamos viendo, y siento que esto se enlaza mucho precisamente con los programas de investigación estratégica, es decir, al menos en dos de ellos creo que nosotros estamos muy cerquita. Del justicia, pero también el tema del acceso a la justicia, los mecanismos o los medios adecuados o apropiados, o como mañana se vayan a llamar. Este Poder Judicial Federal ya resolvió que tienen la misma dignidad que las resoluciones que emite una autoridad judicial, y este Poder Judicial Federal también determinó que estos mecanismos alternativos son un derecho humano de acceso a la justicia, o de un mejor cumplimiento o acceso, porque que es un país de cerca de 130 millones de habitantes, solo 2.200.000 casos vienen a pedir justicia cada año a los tribunales de este país. Es un número muy reducido. Entonces, estas cosas que nos pueden ayudar a llegar a más personas más rápido y de manera más eficiente, porque también no solo es complicado, es costoso, pues estamos verdaderamente, creo yo, en un umbral, largo camino por recorrer todavía para cumplir al menos en estas dos partes, que creo yo que junto con el gran trabajo que ha hecho durante todos estos años, hoy a Josefina, de celebrar estos 47 años, de lo que viene hacia adelante y lo importante del acompañamiento. Yo no podría haber logrado muchos de los procesos de implementación de este centro si no hubiera sido con el apoyo, el conocimiento, la experiencia de la Escuela Federal de Formación Judicial y todo su equipo que está aquí presente, y que les pediría el aplauso realmente pues para todos ellos. Bueno, pues vamos, voy a cerrar la mesa solo con un comentario. La presencia de Rafael da muestra de cómo la escuela, a través de la dirección, afronta la implementación de las reformas, ¿no?, a través de esta muestra, y con la presencia de la magistrada, del magistrado y de Saúl, se hace patente cómo esta escuela colabora con académicos, con sus propios jueces académicos, porque son jueces académicos, y también mencionó a Saúl a algunos autores extranjeros, y esa colaboración que también se tiene, ¿no?, con académicos, y también desarrollando derecho comparado, y también en otras disciplinas, ingenieros, o de otras áreas, ¿no?, esta multidisciplina que también creo que es necesaria hacer con este compromiso de desarrollo de investigación con objetividad, con conclusiones razonadas, y que seguramente serán la base o continuarán siendo la base
de lo que viene en adelante. Yo en ese sentido soy muy optimista porque lo que se ha construido tiene bases firmes y sin duda iremos adelante en el ámbito de la investigación, en la capacitación y formando a los funcionarios judiciales, a los servidores judiciales. Muchas gracias. De este modo, damos por concluida la cuarta mesa de este encuentro académico. Agradecemos la participación de las y los ponentes y los despedimos con un fuerte aplauso.